Hola a todos, yo soy Javier. Durante años, la figura del príncipe Andrew estuvo rodeada de polémicas, amistades, personas cuestionables de su entorno, decisiones difíciles de justificar. Sin embargo, la historia que vamos a contaros hoy no se limita exclusivamente a lo que hizo el príncipe o el expríncipe, sino a algo mucho más incómodo. Todo lo que ocurrió a su alrededor mientras formaba parte del núcleo de la familia real británica. A lo largo de su vida hubo comportamientos, hubo relaciones, hubo situaciones que no pasaron desapercibidas para nadie. Personas desde su entorno, periodistas, figuras intelectuales, institucionales, fueron testigos de actitudes que con el tiempo acabarían siendo clave para entender su círculo. Y aún así, durante décadas, nada pareció detener su trayectoria ni limitar su influencia. Por eso, la pregunta que nos vamos a hacer en el vídeo de hoy no es qué hizo Andrew, sino algo mucho más difícil de responder. ¿Qué sabía realmente la familia real? ¿Qué señales tuvieron delante? ¿Y por qué, durante tanto tiempo, no hubo consecuencias visibles? Este es el punto de partida del que partimos. Si os gusta este tipo de contenido, os podéis suscribir al canal, si no lo habéis hecho todavía, le podéis dar a like y podéis dejarme en un comentario lo que opináis. Si no os gusta, le podéis dar a dislike, no hace falta que os suscribáis e incluso me podéis insultar ahí abajo. Lo que de todas no quiero que hagáis es donarme dinero ni a mí ni a ningún youtuber. Esto que quede claro. Ya ganamos dinero de los anuncios, la mendicidad es de las cosas más tristes cuando existe muchísima gente que lo necesita mucho más que un creador de contenido. En fin, empecemos desde el principio. La figura de Andrew nace casi como de un cuento de hadas. En 1960 se convierte en el primer hijo de un monarca reinante en más de 100 años, lo que lo coloca automáticamente en el centro de la atención pública. Era considerado un bebé sonriente, encantador, alguien que fascinaba a la reina y que generaba una enorme simpatía en quienes lo rodeaban. Y además su infancia quedó marcada por algo que condicionó la mayor parte de decisiones de su vida realmente después, que fue el exceso de atención y la ausencia de límites claros. Dentro del entorno del palacio, no solo por sus padres, sino todo el personal allí contribuían a esa dinámica. Se repite una idea constante entre los testimonios que dicen que han conocido a Andrew, que nadie nunca le decía que no, ni cuando era un niño, ni cuando era un adulto. Siempre tuvo la impunidad para hacer lo que él quería y además lo hacía. Esa falta de control además no es que fuera algo puntual o algo que se diera de higos a brevas, para nada. Era una característica estructural de su crecimiento y desde muy pequeño se acostumbró a tener todo lo que quería. Este patrón evolucionaría con el tiempo. Según gente que relata su vida, la necesidad de atención se mantiene intacta en cada etapa, de bebé, de niño y más adelante como adulto. No se trata de una percepción externa, sino de una constante que aparece una y otra vez en los relatos del documental. Andrew no solo crece en un entorno privilegiado, sino en uno donde su comportamiento rara vez encuentra freno y donde su posición le sirve desde muy temprano como una forma de protección. A esto se suma otro elemento importante dentro de una dinámica familiar, su posición como el segundo. Durante años, Andrew es el hijo que queda por detrás de Carlos, el heredero, lo que según algunos testimonios tendría un impacto bastante grande en su personalidad. Vive a la sombra del primero, pero con todos los privilegios del sistema, una combinación que, lejos de equilibrarlo, parece reforzar aún más su sensación de derecho y su forma de relacionarse con los demás. Con el paso de los años, la imagen de Andrew da un giro muy importante. De ese niño criado entre privilegios en una casa a un papel muchísimo más definido, especialmente cuando ingresa en la Marina Real a los 18 años. Es el primero de los hijos de la reina en tener un trabajo formal y eso marca un cambio en torno a cómo era percibido tanto dentro como fuera de la institución. A partir de este momento se espera de él más disciplina, responsabilidad y capacidad de actuar por sí mismo.
Sin embargo, incluso en ese entorno más exigente, su identidad como príncipe le sigue pesando. Muchos testimonios de la época señalan que nunca dejó de verse a sí mismo como miembro de la realeza, que las cualidades que se esperaban de un oficial, como pueden ser, yo qué sé, compromiso, deber o dedicación, quedaban en ocasiones subordinadas a esa percepción que tenía él mismo de un ser superior, aunque formaba parte de una estructura donde todos debían cumplir su rol. Su posición seguía condicionando la manera en la que se relacionaba con los demás. El momento clave llega en el año 1982 durante la guerra con las Malvinas, una guerra totalmente innecesaria con los británicos puteando al resto del mundo como acostumbran a hacer. Andrew es enviado al conflicto y participa en misiones que se dicen peligrosas. Dicen que actúa como señuelo para atraer misiles enemigos y en este contexto muchos testimonios recogen una versión distinta, la de un hombre que cumple con su función bajo presión, que no se desmorona y que desempeña un papel en una situación extrema. Su participación en la guerra no solo es real, sino que tiene un impacto de cómo es percibido públicamente. Ahora bien, también se ha dicho que se ha exagerado muchísimo el rol de Andrew en la guerra porque la realeza necesitaba tener un héroe que no fuera solo de palacio, sino que también fuera en lo bélico. Por lo que el británico medio, al ver que tenía un miembro de la realeza peleando por su país en una guerra en la que no pintaban nada, pero el ignorante británico esto le parecía genial, porque por alguna razón tanto el Reino Unido como Estados Unidos tienen un concepto de belicismo en los que ellos siempre son los héroes y los países pobres son feos, son tontos, son pobres y deben ser colonizados, ¿no? Es un poco la mentalidad que manejan estas dos naciones. Pues claro, el británico medio se le hacía la boca agua con Andrew y a su regreso un héroe nacional, la imagen del príncipe joven, atractivo y valiente, reconocimiento público que alcanza los niveles más altos, un sentimiento además generalizado de orgullo y alivio que se concentra en la admiración por la figura de Andrew. Durante un tiempo, Andrew representa eso, compromiso, coraje y servicio al país. Claro, que una cosa que hay que tener en cuenta también es que Andrew necesitaba una razón por la que el público le amara. Porque la realidad de Andrew, según cuentan testimonios, es que siempre fue una persona bastante tonta, bastante estúpida, bastante arrogante y encima se pensaba que merecía lo mejor por el hecho de ser quien era. Entonces, claro, esta buena imagen que se pudo ganar durante la Guerra de las Malvinas, ese prestigio le daría cierto capital simbólico. Pero a partir de allí se le otorga el título de una persona que no conocía los límites. Y aquí llegamos ya a las primeras señales, la arrogancia de Andrew. Tras consolidarse como figura pública después de la guerra, empiezan a aparecer con más claridad ciertos comportamientos que poco tienen que ver con la imagen de un héroe, sino con su forma de relacionarse con los demás. Los periodistas que lo trataron directamente durante años coinciden en una idea. Andrew era una persona difícil, arrogante, condescendiente y poco tolerante con cualquier tipo de crítica. Su manera de actuar con la prensa y con el público reflejaban una actitud distante, como si no tuviera ningún tipo de interés en las opiniones ajenas ni en las consecuencias de su comportamiento, lo cual es muy importante. Muchos nos preguntamos, ¿por qué la realeza son tan malos? ¿Por qué son tan malvados? ¿Por qué hacen siempre lo que les viene en gana? Por una razón muy sencilla, la falta total de consecuencias ante malos comportamientos. Uno puede echar un vistazo al desarrollo de un sociópata y se va a dar cuenta que muchos de ellos provienen de senos familiares donde nunca se impuso algún tipo de límite, creando en ellos una sensación de impunidad y de poder hacer lo que les dé la gana. Y claro, dentro de los mismos círculos institucionales, la percepción que tenían de Andrew no era muy distinta.
Era alguien que trataba de forma diferente a las personas dependiendo de su estatus, mostrando una actitud especialmente despectiva a los que él consideraba inferiores, que seríamos un 98% de la población. Este tipo de comportamiento no era puntual, sino repetido, lo que genera una creciente incomodidad en su entorno. Aún así, no parece haber consecuencias reales ni correcciones dentro de la estructura en la que se seguía moviendo. Incluso en su etapa dentro de la Marina, donde en teoría debía adaptarse a una jerarquía clara, surgen situaciones que reflejan esta desconexión de la realidad del resto. Hay testimonios que apuntan a que seguía viéndose como príncipe antes como oficial, priorizando su estatus sobre la exigencia del cargo. Aunque cumplía con sus funciones, esa mentalidad seguía presente y condicionaba su comportamiento dentro de un entorno donde en principio todos debían ser iguales. Con el tiempo, este patrón se vuelve cada vez más evidente y empieza a generar comentarios incluso dentro del propio palacio. Se habla abiertamente de la preocupación sobre qué hacer con él, lo que indica que su comportamiento ya no pasaba desapercibido. Y lo que emerge en esta etapa no es un hecho aislado, sino la acumulación de comportamientos que empiezan a dibujar un patrón. Y ahora vamos a entrar en ellos, porque la vida de Andrew se aleja cada vez más de la imagen que se había construido tras la Guerra de las Malvinas y se empieza a relacionar la figura del monarca con el dinero, las relaciones influyentes y un estilo de vida muy difícil de justificar desde su posición oficial. Tras dejar su carrera en la Marina, entra en una nueva etapa en la que se le asigna un papel como representante del Reino Unido en el ámbito comercial internacional, por el que a día de hoy le han detenido y estamos esperando todavía a que se presenten cargos por haber facilitado información sensible de su país en un cargo institucional. El puesto no tenía salario, pero tenía todos los gastos cubiertos y moverse en círculos de alto nivel y, por supuesto, trincar comisiones. Sin embargo, lo que debía ser una función que fuera relativamente sencilla, representar al país en diferentes actos concretos, empieza a generar dudas prácticamente desde el principio y desde dentro. Personas que trabajaron con él en contextos diplomáticos describen una dinámica que no encaja con lo esperado en exigencias, con lo esperado de una persona que no debería tener ningún tipo de exigencia, ¿no? Pues él las tenía todas y constantes. Decisiones además poco apropiadas y un estilo de vida de constantes gastos. Se puede documentar estancias en hoteles de lujo en muchísimos países, desplazamientos que no estaban justificados y todo esto manejado con dinero público. A ese contexto se suma su entorno personal, cada vez más vinculado con personas con grandes recursos económicos. Por ejemplo, Ghislaine Maxwell, la amiguísima de Jeffrey, quien introduce a Andrew en nuevos círculos sociales donde el acceso a la riqueza, contactos y privilegios es aún mayor. Y estos vínculos no solo amplían su red, sino que amplían también preguntas sobre su criterio y sobre las personas con las que decide rodearse. En paralelo, aparecen situaciones relacionadas con el dinero que eran muy sospechosas. Por ejemplo, empezaba a vender propiedades por encima de su valor del mercado, la presencia de intermediarios y asesores cuya función no estaba clara. El entorno de Andrew empieza a estar rodeado de decisiones financieras bastante cuestionables. Incluso dentro del propio sistema hay quien reconoce que no entendía del todo de dónde provenían tales recursos y cómo podía mantener un nivel de vida tan alto. Porque por supuesto que son reales británicos, pero haber visto a Andrew en hotel de 5 estrellas gastándose 7.000 libras en una botella de champán no es un comportamiento común de la Casa Real. Y más cuando lo estás haciendo a puertas abiertas, fuera de palacio. La gente estaba viendo que hacía fiestas muy caras, que tenía cuentas muy caras, que se permitía lujos por encima de todo el mundo, como viajes en helicóptero pagados con dinero público cuando no eran necesarios. En fin, que no estaba ocurriendo en la sombra, que eran dinámicas que empiezan a dibujar un escenario más complejo. Y llegamos entonces al punto de no retorno, a la relación con Jeffrey Epps. En este punto de la historia da un giro definitivo. Hasta ahora había comportamientos raros.
relaciones incómodas, gastos difíciles de justificar. Pero con la aparición de Jeffrey todo pasa a otro nivel. Ya no se trata de percepciones o rumores. Aparecen hechos concretos que conectan directamente a Andrew con una figura que ya ha sido detenida por delitos de corte íntimo. La relación entre ambos, como hemos comentado muchísimo en este canal, no era anecdótica. No solo conocía a Epstein y quedaban de vez en cuando. Tenían contacto en constante en diversos contextos, con una imagen de ambos en Central Park, en Nueva York, en el año 2010, juntos saliendo de la residencia de Jeffrey. En ese momento ya había sido condenado, lo que le convierte en algo especialmente difícil de justificar. ¿Y qué sale a la palestra después? Documentos y testimonios que apuntan a que Andrew había compartido información relacionada con su actividad como representante comercial del Reino Unido, incluyendo datos sobre visitas oficiales, oportunidades de inversión. Y este tipo de intercambio plantea dudas serias sobre el uso de su posición y hasta qué punto se estaban cruzando líneas que no deberían haberse cruzado. Además, el documental, el de Netflix, el de la televisión australiana y del libro fantástico de Downey, ya hablan de Virginia Giuffre, una persona que no había alcanzado la mayoría de edad, siendo víctima de tráfico y habiendo tenido encuentros con Andrew en diferentes lugares sin su consentimiento, ¿vale? Y estas declaraciones sitúan el caso en una dimensión completamente distinta, con implicaciones legales y morales muchísimo más graves. Durante años, Andrew niega conocerla, niega tener ningún tipo de relación con él, dice que él no sudaba, dice que él no lo sabía, dice que él fue chantajeado, que no hizo nada, que él era inocente. Pero ahora recientemente han salido fotos nuevas de Andrew tirándose encima de una joven que no parece tener demasiado pecho, de Andrew poniéndose a 4 patas con un bebé delante. No debería ser algo raro lo del bebé delante, lo de tirarse encima de una chica de la manera en la que está, además con esa posición, esa cara de degenerado absoluto, esa pose de imbécil total. Una persona peligrosa, una persona que ya fue capaz de hacerle lo peor a Virginia, una persona que posiblemente o presuntamente pudiera haber andado detrás de la sospechosa muerte de esta pobre criatura, después de haber tenido una vida constante de sufrimiento y de estrés postraumático. Y claro, cuando la conexión con Jeffrey es más que evidente, cuando apareces en muchas fotos fumándote tus puros, con una impunidad total, tirándote encima de esas chicas, uno empieza a pensar, ¿no?, que la información está allí, que es accesible, que está documentada, que la Casa Real lo sabía. Y ahora es donde entramos ya en el bloque, ¿no?, que siempre me criticáis por repetirme mucho, pero creo que este contexto era necesario para ahora entender. ¿La Casa Real sabía de los actos de estos? Porque hay indicios claros de que el comportamiento de Andrew no era desconocido. Ya no se trata solo de él, sino del entorno en el que vivía y en el que operaba, porque no es una figura aislada, forma parte del núcleo de una institución extremadamente controlada, donde cada movimiento, donde cada viaje, donde cada relación están monitorizados, pero además de manera muy, muy cuidadosa. Ha sido documentado por distintas personas que han vivido en el Palacio Real, que todos los movimientos de los príncipes eran sabidos por la reina. Todos. Dentro de la propia familia sabían que su actitud era escandalosa. Sabían que tenía una actitud arrogante. Sabía que trataba a los demás como absoluta basura. Y su tendencia a aprovechar su posición no eran secretos ocultos, sino rasgos reconocidos por toda la gente que estaba a su alrededor. No es algo que se descubra al final, sino algo que había un patrón. Llegaremos a más detalles, porque el papel de su madre, la reina, aparece en esta dinámica. La reina era la que cortaba el bacalao en esta casa. Era la que se enteraba de todo. Era la que sabía absolutamente todo, hasta de sus nietos, hasta de sus bisnietos.
le llegaban reportes prácticamente a diario de todos los movimientos de los monarcas, y esto está confirmado. Además, Andrew era su hijo favorito, y ese vínculo ayuda a comprender por qué no se produce una corrección real de su comportamiento. La reina, además, al ser su hijo favorito, le tenía especialmente monitoreado. ¿Por qué decimos esto? Porque durante la Guerra de las Malvinas existieron múltiples reportajes en los que se afirmaba que la reina sabía de todos sus movimientos. Cuando volvió de la guerra, la reina sabía de sus ventas de propiedades, de su vida lujosa. La reina sabía también de su relación con Maxwell. Hay muchos nombres censurados en los papeles de Epstein. Podemos llegar a pensar que alguno de esos nombres pudiera ser el del actual rey de Inglaterra o el de la reina emérita. ¿Pudiera ser? ¿Pudiera ser que hay muchísimo más reales involucrados, pero que estén protegidos y que el tonto útil, porque además es tonto hasta decir basta, sea Andrew? En el caso de su padre, además, el príncipe Felipe, existe una advertencia explícita, ya que parece que le mencionó, que le alertó por el tipo de personas con las que se estaba relacionando, especialmente en lo que respecta a figuras con grandes fortunas y agendas propias. ¿A quién nos recuerda esto? Esa advertencia no es menor, porque implica que al menos dentro del círculo más cercano se identificaba este tipo de relaciones. Luego su hermano Carlos. Le hemos dedicado aquí un vídeo de prácticamente 1 hora repasando todas y cada una de las amistades y gente que le rodeaba que han acabado acusados de abú de personas que no han alcanzado la mayoría de edad, lo cual es absolutamente criminal. Se dice que la Casa Real no solo controla a los miembros, sino controla a la gente con las cuales tienen relación. ¿Me estáis diciendo que nadie en Casa Real sabía que Jimmy Savile, amiguísimo de Carlos, no había molestado a más de 500 criaturas inocentes? ¿Eso es lo que me estáis diciendo? Porque claro, Carlos aquí se opuso a que Andrew asumiera el rol de representante comercial del Reino Unido, precisamente por el tipo de comportamiento que ya mostraba y que el riesgo de que utilizara esa posición de manera inadecuada. Era consciente de las actitudes y también le preocupaba cómo se pudiera tomar esto a nivel institucional, por lo que ellos ya sabían el tipo de gente con la que se juntaba. Lo que queda por demostrar es si Carlitos también era amigo de Jeffrey, porque algo me dice a mí que igual hay más conexiones de las que nos han dicho, que igual podemos descubrir que algún email no solo iba para Andrew, que también podía ir para su hermano Carlos, igual, ¿no? No podemos confirmar nada. En su papel como enviado comercial, las irregularidades en su comportamiento fueron constantes, gastos elevados, decisiones cuestionables, relaciones con figuras controvertidas. Todo esto era reportado directamente a Palacio, no ocurrían en la sombra. Son situaciones que involucran recursos públicos, coordinación institucional y presencia diplomática, lo que implica que hay múltiples niveles de visibilidad dentro del sistema. Más allá de la familia está todo el entorno del Palacio y el aparato institucional. Funcionarios, diplomáticos, personal de seguridad, asesores que interactuaban con él en sus viajes y veían sus comportamientos problemáticos, exigencias fuera de lugar y unas formas de actuar que generaban incomodidad. ¿Por qué no echamos un vistazo a sus emails con Maxwell, pidiendo que le prepararan muchachitas cuando iba a su viaje a Colombia? Que le gustaba el vicio a este, ¿verdad? Y además, utilizando lenguaje así bien para que nadie pudiera sospechar del tipo de chica que le gustaba. Gusta mucho, bueno, de aspecto más infantil, ¿verdad? Ese es el rollo que se gastaba. Y claro, aparece lo de la relación con Jeffrey. Y ya no se trata de señales internas, de hechos públicos. Casa Real sabía que se codeaba con Jeffrey. Casa Real investiga a la gente con la que se junta. Casa Real ve que Jeffrey tiene una condena en 2008 por hacerle lo peor de lo peor
a las personas más vulnerables. Casa Real sabía de esta relación sin ningún género de dudas. La cuestión ya no es si hay indicios de que ellos lo supieran. Pasa a ser cómo se gestionaron estos indicios dentro de esta institución. Y claro, no podemos decir de forma explícita que Casa Real conociera cada detalle, pero sí podemos mostrar algo más importante, que existían suficientes señales, advertencias, comportamientos, investigaciones, registros que determinan que en Casa Real sabían información sobre todas las amistades de las personas involucradas. Y el sistema entero convivió, aceptó y fue cómplice de todos los crímenes que cometió este sinvergüenza. Y hay un punto de ruptura que se hace evidente cuando Andrew da una entrevista para defender su posición, que él pensó que había salido bien, pero lejos de haber salido bien, fue un absoluto desastre. Sus explicaciones no convencen, abren nuevas dudas, no para de mentir, tiene cara de tonto, y a partir de ese momento el margen de maniobra desaparece. La reacción ya no depende solo de Casa Real, sino del impacto público, mediático e institucional que el caso ha alcanzado. Las preguntas cada vez se multiplican más, la presión aumenta y la situación les pone en Casa Real que tienen que fingir hacer algo con esto, que es básicamente quitarle su título de príncipe. El caso es que le quitan el título de príncipe, pero no pierde todos los privilegios. ¿Por qué? Si le queréis dibujar de tonto útil, utilizar un modelo de castigo ejemplar y utilizarle a él para señalar a otros miembros de la realeza de las consecuencias de las acciones. Quítales los palacios, quítale el acceso a la zona de realeza. Y claro, es precisamente donde en este punto todos les hemos visto la oreja al lobo, todos sabemos el tipo de persona que son, todos sabemos que estamos en manos de absolutos demonios y todos sabemos que estamos desprotegidos. Porque cuando existe perpetradores, depredadores, que utilizan su posición privilegiada en las élites para con impunidad hacerle lo peor a gente que no tiene tanto, a gente que vendería su dignidad por $200 y encima todos los grupos de justicia, los ministerios, los departamentos y las familias reales que deberían desmarcarse de este tipo de comportamientos empiezan a cubrirlos y solo actúan cuando ya es completamente inevitable, cuando ya ha quedado demostrado toda la relación de Andrew con Jeffrey, cuando ya Andrew ha hecho el ridículo en diversas entrevistas, cuando es detenido, es demasiado tarde. Y todos sabemos que toda la realeza está cortada por el mismo patrón y que presentarle a él como lo peor implica que tenía que haber demonios cercanos mucho peor que él. Ya mencionamos a Carlos. ¿Y sus padres qué? Me encantaría leer lo que opináis vosotros, chicos. Muchas gracias por acompañarme en este temita tan intenso y nos vemos en el próximo vídeo aquí en A Prueba con Nota Alta. Un abrazo.